Voz y palabra. Desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra. Desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Voz y Palabra del Evangelio, un espacio para reflexionar nuestra vida, guiados desde el Evangelio. Súmate a nuestro encuentro con tu Voz y Palabra, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Pero que lo quitaron, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Genaro. Buenas tardes, hermanito mundo. Qué gusto verte otra vez. Igualmente. Buenos días o buenas noches, depende de a la hora que nos estén sintonizando. Hoy nos toca la edición de la Lección Divina del 18º domingo del tiempo ordinario. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina Reina de las Misiones en la parroquia de la Medalla Milagrosa, aquí mismo en Cuautla, Morelos. Búscanos en nuestra página www.vozypalabra.org y en el Facebook y en WhatsApp queremos que nos des y nos compartas tus comentarios, tus aportaciones, y lo puedes hacer al número 735-205-0990. Y si nos escuchas fuera de México, no olvides agregar el signo más el número 521 y otra vez el mismo número 735-205-0990. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestra oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo y hacemos una invocación al Espíritu Santo y nos va a hacer el favor de hacer la oración inicial nuestro hermano Genaro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También ustedes, hermanos, en casita, oren con nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar hoy con nuestra lectura del Evangelio para que podamos participar ya en la Lección Divina. Hoy vamos a estar viendo la continuación de lo que veíamos hace 8 días, de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Entonces nos va a hacer el honor y el favor el hermano Genaro de proclamar la palabra del Evangelio. Gracias, hermano mundo. Escuchemos, hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 30.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, como dijera nuestro hermano Alfredo, un saludo, por cierto, a nuestro hermano Alfredo. Saludos, Alfredo. Hasta donde ande. Para la próxima semana ya estará con nosotros por aquí. La pericopa de este domingo comienza con una escena introductoria, ¿verdad? Nos habla de que la gente se había quedado en la orilla del lago buscando a Jesús. Y al encontrarlo, el mismo Jesús les advierte que su búsqueda está equivocada. Los incita a trabajar por el alimento que dura, dándole una adhesión a Él como enviado de Dios. Y la multitud entonces le empieza a poner condiciones, pidiéndole una señal parecida a la del maná en el desierto. En Jesús, que es el verdadero maná, el alimento que da vida al mundo y que satisface toda necesidad del hombre, el deseo de ellos es ineficaz porque no quieren comprometerse con Jesús, solamente quieren su beneficio personal. Sí, recordemos como la semana pasada, pues Jesús, preocupado por las necesidades fundamentales del hombre, pues les da de comer hasta saciarse. Les da, recordemos que eran panes de cebada y unos pescados. Y pues nos dice el texto aquí que la gente pues, lo volvió a ir a buscar, pero no lo encontró. Entonces se fueron a buscarlo a la otra orilla. Y en este texto, pues también nos está diciendo que Jesús les reprocha, les hace un reproche, pues las razones por las que la gente lo va buscando, pues no es en realidad por los signos que Jesús les da a entender cuando Él está instaurando su reino, sino pues ahí lo están buscando para que ver si les invita otros panecitos, hermano mundo, y otros Sí, pescaditos. sí, Entonces se sí, lo sí. reprocha, se lo reprocha. Pero Jesús no desiste, en este texto nos está diciendo que no desiste, sino los invita a que busquen el pan y Él nos va a decir más adelantito cuál es ese pan, o más bien nos dice que es Él, ese pan, y a Él lo tienen que buscar, pues como ya lo habían reconocido en el texto pasado como un Mesías, pero desafortunadamente un Mesías material, ¿verdad? Un Mesías a su medida, pues incluso para sus discípulos en el texto pasado pudo ser algo desilusionante, porque han dicho, no, pues por lo menos me tocaba, aunque sea un puestecito de coronel, de general, ¿no?
Y no es así, Jesús se va del monte, se va todavía más alto a la montaña a orar con su papá. Entonces, dice Jesús en este texto que el Padre lo tiene marcado con su sello, ¿verdad? Lo tiene marcado con su sello. Incluso estas personas pues le dicen, siguiendo sin entender, qué debemos hacer para realizar las obras de Dios. Y Jesús pues se las pone muy fácil, que la obra de Dios consiste en que crean en aquel al quien Él ha enviado. Entonces la gente le pregunta, ¿qué otros signos vas a hacer Ujú. para que los veamos y te podamos creer? A lo mejor esperaban que ya no fueran a 5,000 personas las que alimentara, y sino que fueron muchísimas más, o otros panecitos con levadura y con cebada y con otros ingredientes sabrosos y otros pescaditos más. Es este tipo de pruebas que busca la gente, de señales para poder creer a Jesús. Y, y Jesús pues le responde, eh, yo les aseguro, dice el texto, que no fue Moisés, porque a Jesús le leen las escrituras del Antiguo Testamento y le dicen pues que en el pasado comieron maná en el desierto. Y Jesús les dice, bueno, pero es mi papá quien les da, mi padre, el verdadero pan del cielo. Y aquí Jesús comienza con un discurso distinto al texto de la semana pasada, el discurso del pan del cielo. Jesús les explica que no basta encontrar la solución eh, a la necesidad material. Jesús les está diciendo que aspiren a la plenitud que quiere decir la colaboración del hombre con Dios. Por ello les propone en primer lugar diferenciar dos clases de alimento. El alimento que eh, Temporal, te quita el hambre y o dos clases de vida, no tanto es el alimento, dos clases de vida, la perenne y la eterna, ¿no? Entonces, eh, Jesús nos ofrece la condición para obtener la segunda adhesión, que es personal a Él, del hombre sellado con el Padre. Creer entonces que el Padre ha enviado a Cristo, ¿verdad? Crean en quien me mandó. Por eso trata la obra de Dios, en eso trata la obra de Dios. Esta es la respuesta de Jesús a quienes lo siguen. Jesús no les dice directamente que Él es, al principio, que Él es, que crean en Él, sino que se pone en lugar del enviado del Padre para ser reconocido como tal. San Pedro en otro pasaje le dice, tú eres el Hijo de Dios, pero él nunca se nombra como Hijo de Dios, él siempre dice, soy el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, ante esta respuesta, estos hombres le piden más signos para creer, ¿verdad? Lo que decías, Genaro, no basta con los panes multiplicados, ni sus palabras, sino los signos y los gestos que el Señor hace. Hasta estos hombres que supuestamente lo van buscando, pero no a Él, sino a su llenadera, ¿verdad? Se atreven a pedirle una obra. ¿Qué más obras de lo que habían visto unas pocas horas antes, ¿no? De multiplicar los panes y los peces hasta saciarse. Y lo que ellos buscan es pues una salida fácil, ¿no? Como ahora, por ejemplo, pare de sufrir, o los hermanos que creen que estando cerca del Señor, toda tu situación económica se te va a resolver, que a lo mejor hasta te va a sacar la lotería, o que no vas a tener problemas económicos, y Jesús no nos ofrece un esa profeta a la doctrina. medida, ¿verdad? Sí, Y sí. fíjate, hermano mundo, el texto también nos dice que este pan
dice el texto, es el pan de Dios que baja del cielo y que da la vida al mundo. Y nos debe de confortar mucho este texto, lo que dice, porque todos andamos buscando en el mundo que, pues vivir Ujú. y vivir. Y aquí está la propuesta de Dios, que nos las da en este texto del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, porque este alimento, porque este pan da la vida al mundo. Entonces, pues el pan es algo cotidiano, Sí. es algo de todos los días. En el pan está involucrado pues todo lo que significa trabajo, todo lo que significa material, vida material. Y pues cuanto más cuando se trata pues de comer, también en casa así nos referimos, ¿no? Como pues es la hora del pan, es la hora de la papa y también la hora de la papa, como decimos aquí en México, pues incluye aquí el pan. Pues este es el pan que baja del cielo. Ujú. Es decir, no lo estamos inventando nosotros aquí, dice el texto, es un pan que baja del cielo. ¿Y cómo responde la gente, hermano mundo? Señor, reconoce el señorío de Jesús. Ujú. Porque en el texto pasado veíamos cómo sabe siempre qué hacer Jesús. Ujú. Y aunque pone a prueba a sus discípulos, pero dice, Señor, danos siempre de ese pan. Ujú. Y Jesús les contestó, pues yo soy, Ujú. yo soy el pan de la vida. ¿Quieren vivir? ¿Quieren tener vida? Pues yo soy ese pan que ustedes andan buscando. Y otra cosa, el que viene a mí no tendrá hambre. Aquí no nos dice quien lo coma, aquí dice el que viene a mí Ujú. no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Cuándo? Nunca. Ujú. No tendrá hambre y nunca tendrá sed. Pues qué garantías de este pan, ¿no? Que Sí, Jesús nos hace. tal vez algunos entendieron correctamente de lo que Jesús les estaba hablando, que Él era el pan bajado del cielo, como se presenta en medio de ellos, pero podemos deducir que la mayoría continuaba creyendo en que se trataba del pan material, o sea, no espiritual como lo expresa Jesús, sino lo que ellos estaban buscando era su sacia de hambre, pero Material. material, La ¿no? pancita. Jesús es el pan de vida que va más allá, que cura las enfermedades, que alivia los dolores, que anima los esfuerzos y sacrificios y que fortalece la esperanza. Y entonces Él habla de la vida, el, el pan que da la vida y una vida para nunca más morir. Pero bueno, vamos a pasar a lo que, eso es lo que dice el texto. Ahora vamos a pasar a lo que me dice el texto. ¿Qué me dice el texto a mí? Fíjate, hermano mundo, a mí me dice que el hambre saciada material por Jesús nos lleva a otra hambre. De la necesidad material que tenemos los hombres, nos lleva a otra necesidad. Siempre nosotros andamos buscando la felicidad. Si a nosotros nos preguntaran, ¿qué es lo que más anhelas tú en la vida? Y bueno, a veces no sabemos responder, según donde esté nuestra mente y nuestro corazón en ese En momento, ese ¿no? momento. Pero todos queremos ser felices. Y Jesús se nos está ofreciendo como ese pan de vida que sacia cualquier hambre. Aquí ya podemos incluir ambas cosas, porque pues a Jesús, ¿quién lo manda, hermano mundo? Aquí está nuestro papá. Ujú. Aquí está nuestro papá, quien manda a su Hijo Jesucristo para saciar nuestra hambre material y para saciar nuestra hambre espiritual. ¿Cuántas veces no hemos dicho, quién se ha quedado sin comer? Ujú. Y es nulo que una persona que tenga fe verdadera y que crea en Él se haya quedado sin comer. A lo mejor no es lo que te gusta,
o lo que querías en ese momento, ¿no? Pero de que no te quedas sin comer, pues no te quedas sin comer. A mí me dice, y puedo ver en este texto, el amor que el Padre siente por su pueblo. Es que no hay otra razón por enviar a su Hijo como alimento que sacia, como alimento que nutre y como alimento de vida eterna. Y a la vez, pues es un amor que nos lo demuestra también a los hombres de nuestros tiempos, más por los textos que hemos leído, por las necesidades que estamos pasando, por la necesidad que tenían en aquel tiempo y por las necesidades que tenemos ahora. Cuánta bondad, hermano mundo, de nuestro papá y fiel desde la creación del mundo, realizando sus proyectos hasta nuestros tiempos. Cuánta esperanza derramada por nuestro Ujú. papá a través de su Hijo Jesús en nuestra vida. Algo que me llama la atención es cuando Jesús dice, no me buscan porque han visto los signos, me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Ujú. Y entonces nos ubica en dos lugares, los que buscamos los milagros y los que buscamos los signos, el signo. El milagro, pues muchos queremos que nos arregle nuestra vida el Señor. Caigo en una enfermedad y Señor, hazme el milagro de sanarme. Señor, caí en una desgracia con mi familia, pues ayúdame a salir de esta desgracia. Pero no buscamos la clave del signo, que es la Eucaristía. La Eucaristía, nos quedamos mucho con el signo que provoca el milagro en mí. ¿Qué provoca el milagro? Pues provoca admiración, asombro, un entusiasmo superficial, ¿no? Porque hay muchos hermanos que se cambian de religión porque dicen ellos, allá sí hay milagros, es que ahí se sanan los enfermos, pero ¿y dónde está el alimento que te da la vida eterna? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que descubrir el signo de lo que este signo me interroga, me obliga a superar la materialidad. De hecho, me reta a ahondar más allá de la envoltura exterior. Muchos de nosotros, bueno, acostumbramos a la hora santa los jueves. ¿Vas a la hora santa? No, porque no alcanzo a descubrir a quién está ahí. Entonces, que esta lectura me cuestione el mensaje secreto que el Señor tiene en este, en esta perícopa, como dice mi hermano. Eh, Oye, hermanito mundo, a mí también me dice, ¿estarás de acuerdo conmigo o no? Que el regalo más grande que Dios nos ha hecho es Jesús, el mismo, porque nos arregla todo ¿sí? y Sí, sí, además Él lo hace todo. A mí sí, me toca tomarlo, como dices tú, ir, estar, sí. confiar lo suficiente, aunque sea. Y Jesús también nos dice y me dice que trabajemos por este pan. Hermano mundo, que nos esforcemos por el pan Sí. para que tengamos, dice, vida eterna. Ujú. ¿Y qué es la vida eterna, hermanos que nos están escuchando? Pues vivir para siempre. Sí. Esto también nos dice que fuimos creados para la eternidad, o con El, Dios el o evangelio, sin el, Dios. el evangelio de San Juan, que es el que estamos leyendo ahorita, eh, es un evangelio que está constituido a base de signos. Él nunca llama milagros a lo que Jesús hizo. Así le dicen el evangelio de los signos, ¿verdad? Ajá. Y entonces nosotros nos tenemos que constituir en ese, como si fuera en ese empaque, para tener una fe más madura, para buscar un poquito más allá de lo que me está diciendo.
Dios nuestro Señor sabe que nosotros como hombres somos seres comunicativos y que a través de signos nos comunicamos. Y San Juan se da cuenta de esto y a través de los signos quiere darnos a, a descubrir lo que decías tú, hermano Genaro, hace rato, el amor que Dios nos ha Esa tenido presencia, ¿no? a no solamente saber que nos ama, sino quedarse con nosotros. Por eso Él dice, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Y entonces Jesús, por eso nos dice, trabajen no por el alimento que perece, trabajen por el alimento que perdura. Fíjate, ¿Cómo? fíjate, hermano mundo, que nosotros como esposos, como padres de familia, Ujú. debemos esforzarnos para alcanzar la vida eterna como esposos y poderle heredar a nuestros hijos. Qué bueno. Qué bueno que trabajemos y qué bueno que podamos dejarles algo material, lo que se pueda, o hasta títulos, ¿verdad? Si Sí, es que se puede. Pero si nosotros no trabajamos por esa vida eterna, por ese pan de vida eterna, creo yo que como papás habremos fallado, habremos reprobado, porque es un llamado que Dios nos está haciendo desde lo que somos en la familia y nos responsabiliza de que orillemos a nuestros hijos a buscar siempre este pan, pero tenemos que ser nosotros quien nos lleve, tomarles de la mano desde chiquitos, hablarles desde chiquitos, esforzarnos desde chiquitos, papá y mamá. No es tarea de la mamá solamente, ni del cura en el catecismo, es tarea del papá y de la mamá, educar en la fe, educar en la fe porque, pues qué penoso sería que tuvieran nuestros hijos títulos, casas, vehículos, terrenos en herencia y lo que da la vida eterna no lo sí. tengamos. Por eso yo me refería a milagros y signos. Los signos, algunos los pueden llamar que son abstractos, pero te hablan de una realidad que te pueden hacer ganar o perder la vida. Por ejemplo, si te pierdes en el bosque y de repente a lo lejos empiezas a ver una humadera y sientes que el aire está soplando hacia tu dirección, pues automáticamente, aunque no sientas el fuego, tú sabes que ese fuego tarde que temprano te va a alcanzar. Tú estás viendo la humareda por allá. Es un signo natural que te está diciendo, y si no haces caso, tarde que temprano te alcanzará. Igual los semáforos en la calle, el rojo, el verde, el ámbar, y tú sabes que si no haces caso a esos señalamientos y se te pone el signo rojo y tú te quieres ganarle, seguramente tarde que temprano pudieras perder la vida o hacer perder la vida a otro. Y vuelvo a lo que me dice el texto. El signo, cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, él mismo está diciendo, yo estoy aquí en presencia real. Y entonces nosotros como padres tendremos que pasar esa lectura a nuestros hijos, que ellos también sepan leer ese signo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo paso de lo perecedero a lo permanente, a lo eterno? Y eso es lo que nos toca a nosotros. eh, Trabajar. ¿Qué obras tengo que hacer? ¿Qué clase de obras quiere Dios que yo haga? ¿No? Hermano mundo, también me llama mucho la atención en este texto, también me dice que comida y bebida van juntas, que pan y sed, que Jesús es este pan de la vida y el pan para la vida. Ujú. Es algo que como el pan, pues es de todos los días. Y lo podemos descubrir, lo que tú ya nos decías, porque
este texto nos está apuntando y llevando poco a poco a hablar más de la Eucaristía, Sí, ¿verdad? sí, sí. La presencia de Jesús en el sagrario, Ujú, la sí, presencia de Jesús en la palabra de Dios, ujú. la presencia de Jesús en el necesitado. Y así, muchos actos que tenemos dentro de la iglesia donde nosotros nos podemos encontrar con Él. Oye, hermano mundo, ¿y si los católicos tuviéramos conciencia de que Cristo realmente está presente en todo sacramento, está presente en los sagrarios, estaríamos abarrotando los templos todo el No tiempo? estuviera solo el sagrario. Híjole, hermano Los mundo. jueves de las horas antes estuvieran repletos, ¿no? Decía un amigo sacerdote que una vez una señora protestante le decía, padre, si yo creyera lo que ustedes creen, que en ese pedacito de pan estaría Cristo, yo no me saldría de estar con él. Y el padre le decía, pues aunque tú no lo creas, Jesús está ahí. Y lo malo es que aunque tú no lo creas, Él está ahí y no eres para ir a buscarle. Sí. Entonces, nos pasa a muchos lo que en esta lectura que acabamos de ver Les pasó en aquel les tiempo, pasó en aquel estamos tiempo. ahora pasando por lo mismo. Ujú. Oye, hermanito mundo, también ese texto me dice que muchas de las veces nosotros queremos operar la fe con nuestra razón. Y debe ser al revés, ¿no? La fe debe iluminar nuestra razón. ¿Cómo ves, hermanito mundo? Pues son las dos cosas, ¿no? La misma razón te lleva A la a fe. la fe y la fe te confirma la razón. Entonces, hay un escrito del Papa Benedicto XVI que precisamente así se llama, ¿no? La fe y la razón. Entonces, ahí nos lleva a descubrir que a través de nuestra razón podemos darle eh, certeza a nuestra fe. Creer en Jesús, en su palabra, en sus signos, en su obra, en su persona, es el reto permanente que nos plantea la Eucaristía, como, como signos en nosotros. Es un trabajo que no termina, que es permanente, como el querigma, el anuncio del Señor. No puedes decir, ya me encontré con el Señor y ya lo tengo. No, tienes que estarlo renovando y renovando y renovando. Y por eso, cuando nosotros comemos, a ratito nos da hambre. Igual el Señor. Luego hasta 3 veces, ¿no? Y si se puede Y si se por ahí puede, por ahí le pellizco. Ajá. Y entonces por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida. Yo me acuerdo de un amiguito que estuvo conmigo como monaguillo en los tiempos de, de, de niños. Y un día me lo encontré y yo le decía, oye, te invito a misa. Y él me decía riendo, no, yo ya fui a todas las misas que me tocaba en mi vida. Cuando era monaguillo ya fui a todas. Y muchos de nosotros así pensamos. Por ejemplo, los niños que hacen la primera, yo digo la primera y la La última última. comunión. Y entonces no supimos hacerles ver a esos niños entender el signo que es la Eucaristía. Cuando digo signo, no estoy diciendo que lo representa en forma abstracta, sino que es Él, el, el mismo Jesús en su humanidad y en su espiritualidad, quien está presente ahí. Y una vez que descubrimos eso, pues entonces pasamos al segundo, al tercer paso, ¿verdad? Que es La oratio. que motivado por lo que acabo de descubrir, ¿qué le digo ahora yo al Señor? Yo le digo al Señor, lo voy a hacer con la letra de un cantito eucarístico que dice, ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor,
Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Quiero decirle al Señor que nos ayude a no desperdiciar su pan, el pan que nos ofrece todos los días y además nos lo ofrece con mucho amor. Además, es para nuestro bien. Yo le quiero decir al Señor que Él nos lo dejó su pan porque sabe que lo necesitamos. Y quiero decirle al Señor que nos sacie de Él, de su presencia, de Él que es el pan de vida eterna, según las necesidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de su iglesia, que, que sacie a los enfermos de salud, que sacie a los enfermos de esperanza, que nos sacie según lo que nosotros andemos necesitando, aunque a veces no se lo sepamos decir. Que suscite en su iglesia cada día más y más hambre de eternidad. Que nos ayude a creer en sus palabras siempre verdaderas. Que nos ayude a conocerlo, a descubrir su paso en nuestra vida, en nuestra historia, a hacerle caso, a obedecerle, a hacerle caso a nuestro papá cuando nos dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Eh, Quiero decirle a nuestro papá Dios que nos ayude a escuchar a su hijo, a recibir a su Cristo en nuestras familias, en nuestros grupos parroquiales, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, que nos ayude a ser dóciles a las inspiraciones de su Espíritu, porque donde está el pan de vida, está la Trinidad completa, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero decirle al Señor y darle gracias. Pues es la palabra que tengo para hacerlo. No tengo otras, son como unas muletas que me llevan caminando y no encuentro otras palabras, no conozco otras para agradecerle más que esta, darle gracias, que el Señor las tome por nosotros, por la iglesia, por todos. ¿Qué le digo al, al Señor motivado por su palabra? Pues repetir lo que el mismo Jesús nos dice, ¿no? Señor Jesús, tú eres el pan de vida. Señor Jesús, danos de ese pan. Señor Jesús, dame hambre de ti. Muchos de nosotros vamos a misa y no pasamos a comulgar. No llevamos hambre de Cristo. Solamente vamos por cumplir un requisito. Pidamos de ahora en adelante, Señor, dame hambre de ti. Señor, que sepa reconocerte a ti como mi Señor, que sepa reconocerte en ti la necesidad de mí, de mi hambre de ti. El mismo Jesús me lo confirma y me dice, yo doy vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Señor, dame de esa hambre de ti, que no me conforme con lo material, que me llene de ti en lo espiritual. Aprovechar unos momentos de silencio cuando estés en tu casa y repetir esta frase. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Imagínate que Jesús está a un lado y Él es el que te la está diciendo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Es una invitación para que hagamos presente a Cristo en nuestra vida, pero también busquemos ese espacio a solas con Él. Y esta frase que Él nos lo dice casi al final,
yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Que eso quede en nosotros, por lo menos en esta semana, que empecemos a trabajar en él. Bueno, vamos ahora a decirles que nos sigan buscando por internet a través de la página www.vozypalabra.org, que estamos transmitiendo desde la cabina Reina de las Naciones en la parroquia de la Medalla Milagrosa aquí en Cuautla, Morelos, México. Y si quieres algún mensajito que darnos, alguna regañada, que nos salgamos del tema, que nos vayan diciendo, nos lo pueden hacer a través de WhatsApp, el número 735-205-0990, y si nos escuchas fuera de México, a través del signo más el número 521 y después el número de aquí de local, 735-205-0990. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra lección divina. Ya estamos casi por concluir, pero que nos sirva para nutrirnos de la palabra, pero también que no dejemos pasar la oportunidad de acercarnos a Jesús Eucaristía, que está Cristo mismo presente ahí. Ahorita me recuerdo de una situación. Dicen que una vez un obispo había llegado a una parroquia a celebrar primeras comuniones y algunas confirmaciones, y cuando estaba dando su homilía se le acerca un niñito y le jala la sotana, bueno, la vestimenta, y le pregunta: oiga, señor obispo, quiero hacerle una pregunta. Y el señor obispo le dice: ¿Y qué pregunta me quieres hacer? Dice: primero, dime cuántos años tiene. Dice: pues yo tengo 6 años. Todavía me falta para hacer la primera comunión. Pero yo quisiera saber, hoy mi hermano va a recibir la primera comunión. Y yo quisiera saber, cuando él comulgue, cuánto tiempo va a permanecer Jesús en su corazón. Y el señor obispo se le queda viendo al niño y no cabía en lo que le estaba preguntando. Asombrado, ¿no? Por la pregunta. Y el señor obispo le dice: oye, esta pregunta no es de un niño de 6 años, pero te la voy a responder a ti para que escuchen todos los que están aquí. Y le dice: mira, tu hermano hoy va a recibir el cuerpo de Cristo. Y Jesús se va a quedar en él hasta que tu hermano no lo saque de él. Si nosotros, hermanos, nos diéramos cuenta la riqueza es la Eucaristía y consumirlo, y darnos cuenta que Él se puede quedar con nosotros todo el tiempo hasta que no lo saquen nuestras malas obras, nuestros malos pensamientos, malas palabras. Él siempre está en nosotros y en la Eucaristía mucho más. Entonces, vamos a... ¿Qué me lleva a hacer el texto? A la acción. Una vez que me he dado cuenta lo que el Señor nos viene a dar en esta perícopa, a descubrirnos que Él es el pan vivo bajado del cielo y que Él está aquí para siempre. Ahora, ¿qué me lleva a hacer el texto? ¿En qué me voy a comprometer o en qué nos vamos a comprometer? Sí, hermano Mundo, gracias. Pues yo vuelvo a nosotros como papás porque es mi situación de vida. Soy casado, soy laico, tengo una familia. Las acciones que a mí me siento que me propone este texto, pues es esforzarme por ser un catequista en mi casa.
eh, que mis hijos reciban de nosotros, sus papás, papá y mamá, pues las primeras enseñanzas de nuestra fe. Hay tantas historias que les podemos contar, tantas vivencias que tuvo el pueblo de Israel acerca del pan en el desierto, se los podemos platicar. Podemos platicarles también estas experiencias de Jesús con su pueblo en estos textos que estamos leyendo del Evangelio de San Juan. Podemos sentarnos unos momentos, papá, mamá e hijos, y leer un texto pequeño y platicarles a nuestros hijos lo que allí hayamos entendido. Otra de las acciones que podemos tomar, pues es que nuestros hijos nos vean alimentarnos de ese pan, porque les podemos hablar, hermanito mundo, pero si no nos ven que lo comemos, pues nos van a decir, pues tú dices que es muy bueno, tú dices que da la vida eterna, pero pues yo no te veo que te Yo lo no te comas, veo. papá. Siempre andas cansado Sí. o llegas muy cansado y quieres dormir y dormir el día de tu descanso y pues llévanos al pan de la vida eterna. La iglesia nos ofrece en las distintas edades la educación de la fe y es otro deber que como papás tenemos, esforzarnos mucho, porque así como nos levantamos temprano para ganarnos el sustento diario, para poner la torta del niño para que se vaya a la escuela, podemos dedicar un tiempecito también para acercar al niño a los servicios que nuestra parroquia se nos ofrecen y el niño comience poco a poco a conocer la persona de Jesús, comience poco a poco a enterarse de él y compartir en la casa lo que este niño aprendió en el catecismo, no dejarle todo a nuestras pobres catequistas y pobres hombres y mujeres catequistas, ¿verdad? Y nosotros continuar con esa tarea en casa. Siento que una de las acciones que me lleva a hacer es esto, pues es de todos los días. Esto es de todos los días porque dejar pasar un día es perder una grande oportunidad. Y si no es un día, si son 5, pues son 5 oportunidades menos. Y si es la semana completa, y si es 2 semanas completas, y despuésito que hay un poquito de chance, y al mes siguiente, y cuando venga la fiesta de mi parroquia, pues va a estar muy triste. Ahí Jesús arrinconadito con nuestra palabra de Dios que nos dieron en el día de mi comunión, el día de mi confirmación, ahí bien guardadita, bien empolvadita, también el rosario, también por ahí todavía en su cajita bonita con un corazón que se dio en ese entonces. Pues no, tenemos que sacarlos, tenemos que desempolvarlos y son acciones porque a través del rosario, la mamá de Jesús, que es nuestra mamá, nos quiere llevar a Él, porque esa es la misión de ella, llevarnos a Él. Entonces, pues ahí, ahorita eso es lo que a mí se me ocurre, qué acciones podemos tomar. Pero sí es muy importante que nuestros hijos nos vean hacer lo que nosotros les enseñamos en casa y que también nos convirtamos pues en modelos de vida, amigos de Jesús, los papás, para que también nuestros hijos desde pequeños comiencen a crecer con el anhelo y el deseo de tener una amistad con Él. Y como Jesús es nuestro sumo bien, pues me digo yo y platicando en otra ocasión con mi esposa, ¿qué más podemos darles a nuestras hijas si no es al mismo Señor? Si es lo único valioso que tenemos, es lo único valioso que poseemos y a lo mejor no podemos darles nada material, pero darles a Jesús, eso sí, papás allá en casa, no nos lo podemos perdonar, no se nos puede pasar porque entonces no habremos cumplido la tarea. Y aquí ya no importa que estemos chicos o que estemos grandes, aquí es para siempre. Pues sí, claro que sí, hermano. Eh, el texto nos lleva a poner acción, ¿verdad? Eh, debe de haber un cambio de vida notable en cada uno de nosotros cuando nos empezamos a acercar al Señor eh, para poder llamarme como un verdadero cristiano, porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Entonces,
Si yo me digo cristiano, pero hago todo lo contrario a Cristo, entonces no soy Oye, un hermanito mundo, verdadero te interrumpo cristiano. tantito. Sí, claro, O digo ser cristiano, pero no creo en la Virgen. pues estás peor. Digo ser cristiano y no creo en los sacramentos. Pues sí, No veo en un sacerdote a Cristo. sí, sí, sí. Pues, estamos fallando entonces, ¿verdad? El mismo Jesús en la cruz nos hereda a la Virgen María como nuestra madre. Ah, tanto así que el mismo San Juan, el discípulo amado, desde entonces, dice el Evangelio, la tomó y se la llevó a vivir a su casa. Y es lo que nosotros, como verdaderos cristianos, debemos tomarla como nuestra verdadera madre. Y entonces, ¿qué tengo? ¿Qué compromiso debo de hacer? El Señor hoy nos invita también a reconocerlo como verdadero pan de vida, como verdadero pan de vida en nuestra propia vida, y me comprometo entonces a buscar en la semana personas con necesidades, que estén pasando por un momento difícil, para que también yo les pueda compartir de ese pan de vida, de palabras de aliento, palabras de esperanza, en donde les haga ver que no solamente se fijen en el pan terrenal, en sus dolores, en sus aflicciones, sino que hay más allá. Y es a lo que Cristo nos está invitando, a descubrir la felicidad y la dicha en la vida que Cristo nos ofrece. No solo la terrenal, sino la vida para nunca más morir. Y entonces, eh, si estoy en un grupo en la iglesia, pues también empezar a hacer invitación en ellos mismos, en no solamente reunirse para alguna actividad de su mismo grupo, sino ir en busca del hambriento, llevar ese pan de vida también nosotros a ellos, que es la palabra de Dios. Entonces, visitar, no sé, algunos enfermos. Bueno, ahorita está difícil con el COVID, pero pues un mensajito por WhatsApp o algo, una llamadita por teléfono, eh, algún asilo de anciano que te permita, o a las mismas personas que están enfermas de COVID, nuestros vecinos o conocidos que sepas que están enfermos, pues ahorita se están viendo en la necesidad por el hambre, por medicamento, y entonces juntarte con algunos del grupo de tu parroquia o de tu familia y poder armar una despensita, irles a tocar a la puerta y dejarle ahí afuera la despensa, no necesitas dársela en la mano, ¿verdad? Por precaución con el COVID. Bueno, eh, estamos ya casi por terminar. Para... Quiero añadir algo Sí, sí, más, sí, sí, hermanito todavía mundo. faltan 5 minutitos, Bueno, pero gracias. digo, nos estamos empezando a preparar. Sí. Queridos hermanos que nos escuchan, por supuesto que esto que vamos a recomendar es para nosotros también, claro, es para ustedes, para nosotros, es para todos. A veces es muy triste cuando se habla mal de un católico. Y este texto nos debe invitar a esforzarnos todos los días a vivir mejor nuestra fe. El hermanito mundo nos decía a ir cambiando actitudes de vida y procurar, pues no poner en mal a nuestro Señor, porque Él fundó la iglesia y si hablan mal de nosotros, pues es como si hablaran mal de Él. Ujú. Entonces, Jesús no es una persona que está lejos, es una persona que a pesar de que se fue, se quiso quedar. Ahora sí que como que dicen, se fue, pero no se fue, se quedó. Y es una invitación para que nosotros como esposos, pues procuremos ser buenos esposos, procuremos ser buenas esposas, nos ayudemos y hagamos de Jesús nuestro compañero en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y podamos, y podamos nosotros poco a poco, con un esfuerzo diario,
pues no dar malos ejemplos y sobre todo que inciten a otros a hacer lo mismo. Siempre tenemos que, siempre queremos nosotros recibir buenos tratos, pues hay que procurar de darlos nosotros desde nuestra fe. Y si hablan bien de nosotros como católicos, pues se habla bien de la iglesia como católicos. Entonces, que no seamos nosotros motivo de que se hable mal. Hay que esforzarnos, hermanos, que nos escuchan y nosotros también, por supuesto. No vayan a pensar que nomás se los estamos diciendo a ellos y nosotros no. No, porque nosotros también tenemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Y hay que aprender a conocerse, hermanito mundo, Claro, para saber por qué pie coge y dónde le podemos pedir al Señor más satisfaga esa necesidad. sí. Por eso hace un ratito decía, Señor Jesús, dame hambre de ti. Que no me sienta satisfecho de ti, que no diga, yo ya la llevo, ahí la llevo. Pues no, Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de ti para que pueda yo transmitir lo que tú tienes guardado y reservado para mí, para mi familia. Como los santos, hermano mundo. Claro. No hay profesionales en la oración, pero sí hay santos y nosotros los podemos imitar. Ellos se adhirieron tanto a este pan de Ujú, la vida eterna sí. que les llevó a la santidad, incluso hasta el martirio. Y recordar que no hay santos sin comunidad. O sea, no podemos llegar a la santidad solos, como dijeran por ahí, como un Rambo solitario, ¿no? Que va luchando contra el mal él solo y él solo puede contra todos. Aquí no, este no es el caso. Aquí necesitamos de la comunidad y nuestra primera comunidad siempre va a ser la familia Y si estás enfermito en casa y no puedes asistir, el hermanito del mundo nos recomendaba mucho la comunión espiritual, espiritual. siguiendo las celebraciones de la Eucaristía Ujú, desde casita, sí, ¿verdad? y ofrecer su soledad, su sufrimiento, el abandono, porque a veces los enfermos están solos. Sí. Ofrecer ese mismo sufrimiento por la santificación de ellos, por la santificación de su familia y yéndonos todavía más por la santificación de los que no creen en Cristo. Entonces, a través, muchos santos han llegado a la santidad sin salir siquiera de su recámara, estando postrados en, por enfermedad en su casa o en la sala de un hospital o en su celda. Darnos cuenta qué tan grande es el alimento de que Jesús nos ofrece, que a través de ese alimento poder decir, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues Ahora sí. nos faltan como 4 minutos, Fíjate, pero hermano, mundo, es muy bueno lo que dices. Hay casos de santidad extraordinarios que se adhirieron tanto a Jesús. ujú, Y el sufrimiento, eh, Dios lo utilizó para llevarlos ujú, hasta la santidad. sí, Y ahora ellos desde el cielo están pidiendo por nosotros todos los días. sí, claro. Por eso que no nos extrañe que haya un santo con cada nombre distinto, que haya un santo para esto y un patrono para esto. ¿Por qué? Porque ellos en su vida diaria y cotidiana, cada quien viviendo una vida diferente, pero todos tenían algo en común, Cristo. El pan de vida, Cristo, el pan del cielo, Cristo, el verdadero pan de Dios, ¿verdad? Y que supieron reconocer su hambre de Él y saciarse de la hambre de Él. Porque muchos de nosotros a veces sentimos hambre de Jesús, pero no le buscamos. Buscamos otras cosas terrenales, ¿no? Llenar nuestra ausencia de Cristo o nuestra desesperanza con otras cosas, inventándote tus propios dioses, ¿no? El sexo, la droga, el alcohol, tantas cosas. Pero bueno, eh, estamos ya por terminar. Va a ser nuestra oración final, nuestro hermano Genaro, y recordarles que no dejen de enviarnos sus mensajitos, ¿verdad?
Gracias. Hermanos, hagamos oración. Dispongámonos todos a hacer oración, ustedes en casa y nosotros. Tú eres el pan vivo, Señor de la vida. Ayúdanos a creer en tu persona y vivir según tu proyecto. Queremos ser tus discípulos, artesanos del reino y testigos de tu causa. Danos siempre de tu pan, tu persona, tus palabras, tus enseñanzas, tu práctica, tu presencia, tu espíritu, para que seamos fuertes en la esperanza, valientes en el camino, testimonios de tu amor. Señor, danos siempre de tu pan. Hacemos un momento de silencio y reflexión allá en casita para responder al Señor. Añadimos nuestras intenciones de oración y decimos todos amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús. Pues hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Gracias, hermano Mundo. Gracias a ti, hermano. Bonita por tarde. compartir. Gracias por dejar entrar la voz y palabra del Evangelio a tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente encuentro, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Voz y palabra del Evangelio. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra.